Psicosis. Elizabeth Short, la Dahlia Negra. ¿Quién era? Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Massachusetts. Creció en un entorno complicado. Su padre perdió los ahorros de la familia después de la Gran Depresión de 1929 y desapareció. Luego su coche fue abandonado en el puente Charlestown, lo que sugiere un probable suicidio. A los 16 años tuvo problemas de salud respiratoria, hecho que la llevó a pasar inviernos en Florida con amistades de la familia. Abandonó la escuela secundaria, tuvo mudanzas frecuentes y estancias en Florida, Santa Bárbara y finalmente buscó suerte en Los Ángeles como aspirante a actriz. En los meses previos a su fallecimiento, su vida en Los Ángeles fue inestable. Vivió en distintos sitios, trabajó en empleos menores, tuvo varias relaciones y, según informes, ganó dinero inesperadamente. El 15 de enero de 1947, alrededor de las 10 de la mañana, Betty Bessinger paseaba con su hija por el vecindario de Leimert Park, en Los Ángeles, cuando vio lo que al principio pareció un maniquí, el cuerpo desnudo de Elizabeth Short tendido en un lote baldío. El cadáver estaba seccionado limpiamente por la cintura y había sido trasladado al sitio donde lo hallaron. Psicosis. Elizabeth Short, infancia y primeros años. Nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Boston, Massachusetts. Padres Cleo y Poe May Short. Tenía 4 hermanas. Su infancia fue difícil. En 1930 su padre abandonó a la familia fingiendo haber muerto en un suicidio, lo que dejó a Poe criando sola a sus hijas durante la Gran Depresión. Elizabeth fue descrita como una niña soñadora, amante del cine, la moda y las revistas de Hollywood. Desde joven soñaba en convertirse en una gran actriz. Adolescencia y primeros intentos de independencia. A los 16 años fue diagnosticada con problemas respiratorios crónicos, asma y bronquitis. Su madre la enviaba a pasar los inviernos en Florida para evitar los fríos de Boston. A inicios de los años 40, Elizabeth comenzó a mudarse entre Massachusetts, Florida y California, buscando oportunidades y una vida mejor. En 1942 descubrió que su padre seguía vivo y vivía en California. Se mudó con él, pero la convivencia fue mala y la echó de la casa poco después. Sueños de fama en Hollywood. Elizabeth se instaló en Los Ángeles con la esperanza de convertirse en actriz de cine. Era conocida por su belleza, su pelo negro azabache, su piel muy pálida y su estilo llamativo, ya que siempre vestía de color negro. De ahí el apodo que le dieron luego los medios, la Dahlia Negra, inspirado en la película de 1946 de Blue Dahlia, la Dahlia Azul. Durante esos años vivió una vida nómada. Trabajaba como camarera o mesera. Se alojaba con amigos, conocidos o novios. Tenía muchos admiradores, entre ellos militares, ya que era la época de la Segunda Guerra Mundial. En 1943 fue arrestada en Santa Bárbara por beber siendo menor de edad. Tras ello, la policía la envió de regreso a su ciudad natal, pero pronto regresó a California. Michael Gordon Jr., teniente del Ejército del Aire en Estados Unidos, fue uno de los grandes amores de Elizabeth. Se conocieron durante la Segunda Guerra Mundial cuando él estaba en entrenamiento en California. Según cartas que ella envió a su familia, Matthew le propuso matrimonio por carta mientras servía en India. Sin embargo, murió en un accidente aéreo poco antes de regresar a Estados Unidos en 1945. Elizabeth quedó muy afectada. Algunos amigos decían que nunca lo superó. Gordon Flinken, exoficial de la Fuerza Aérea con quien Elizabeth también mantuvo una relación epistolar. Se conocieron después de la muerte de Matthew. Flinken confirmó a la policía que ella le escribía cartas con frecuencia, a veces firmando como Beth Short, lo que mostraba que aún soñaba con casarse. Red Monley, un vendedor de 25 años casado que fue la última persona confirmada en verla con vida.
La conoció en San Diego y la llevó en coche a Los Ángeles el 9 de enero de 1947. Manley dijo que Elizabeth planeaba visitar a su hermana en Biltmore Hotel. Fue interrogado intensamente por la policía, pero luego absuelto. Pasó el detector de mentiras y su coartada era sólida. Elizabeth era muy carismática y solía frecuentar cafés, bares y lugares donde se reunían artistas, soldados o gente del cine. Algunos de los nombres que aparecieron en la investigación sin prueba de relación formal fueron Mark Hansen, un empresario que administraba clubes nocturnos y casas de hospedaje, uno de ellos donde Elizabeth se alojó. Joseph Flinking, hermano de Gordon, a veces confundido en los informes. George Handel, el médico sospechoso principal, aunque no hay evidencia real de que se conocieran personalmente, y varios militares que la cortejaron durante o después de la guerra. Hay una importante aclaración. La prensa de los años 40 pintó una imagen de Elizabeth como una aventurera o chica fácil, lo cual fue producto del sensacionalismo machista de la época. Amigos cercanos afirmaron que ella no tenía una vida sexual tan activa como decían, y que era más bien romántica e idealista, alguien que soñaba con un amor verdadero y una carrera artística. De hecho, hay rumores de que ella llegó a conocer a Marilyn Monroe. Elizabeth Short conoció a Marilyn Monroe. Líneas de tiempo. Elizabeth Short nació en 1924 y fue asesinada en enero de 1947 a los 22 años. Marilyn Monroe, cuyo nombre real era Norma Janet Mortenson, nació en 1926 y en 1947 tenía 20 o 21 años. Durante ese tiempo, Marilyn aún no era famosa. Recién empezaba a trabajar como modelo para revistas y tenía pequeños papeles sin crédito en películas en los estudios de los 20th Century Fox. Los rumores, el mito de que se conocieron surgió décadas después del asesinato, por 3 razones principales. Una, ambas vivían en Los Ángeles y frecuentaban los mismos círculos del sueño de hollywoodense, cafeterías, estudios, bares y agencias de casting. 2. Las dos eran jóvenes, morenas en el caso de Elizabeth y rubias aspirantes a actriz en el caso de Marilyn, con sueños de fama y vida difíciles. 3. Algunos libros y teorías conspirativas, especialmente en los años 60 y 90, sugirieron que coincidieron en fiestas de productores o que compartían conocidos en Hollywood, aunque ninguna fuente contemporánea lo confirma. En los últimos días de vida de Elizabeth Short, ella se alojó temporalmente en la casa de un hombre vinculado al mundo del cine, y eso fue uno de los hilos más importantes de la investigación policial. Aquí te cuento más detalles. Mark Hansen, el dueño del club y benefactor, un hombre que le dio alojamiento, era empresario danés que trabajaba en el mundo del espectáculo en Los Ángeles. Tenía alrededor de 55 años. Era propietario de varios clubes nocturnos, entre ellos el Florentine Gardens, un cabaret muy famoso de Hollywood. En ese lugar trabajaban muchas chicas jóvenes como bailarinas, cantantes o anfitrionas, y Elizabeth Short solía frecuentarlo. Mark ofrecía alojamiento gratuito a algunas chicas en una casa de huéspedes que él administraba, ubicada en Carlos Avenue cerca de Hollywood Boulevard. Elizabeth vivió ahí algunos días o semanas en 1946, mientras buscaba empleo y trataba de abrirse camino como actriz. En la casa también vivían otras jóvenes aspirantes actrices o bailarinas como Anton, actriz y amiga cercana de Elizabeth. Ella llegó a esa casa porque estaba sin dinero ni residencia fija. Era común en la época que las jóvenes que querían entrar al mundo del cine aceptaran hospedarse con empresarios o personas relacionadas con clubs nocturnos, a cambio de favores, protección o simplemente un techo temporal. Anton, quien la conocía bien, le presentó a Mark Hansen y él le permitió quedarse un tiempo en su casa. Según testimonios, Hansen se sintió atraído por Elizabeth, pero ella no le correspondía. Hubo tensión entre ambos. Algunos testigos decían que él se molestó porque ella rechazó sus insinuaciones. Poco después, Elizabeth se marchó de la casa, alegando que quería independencia y no quería depender de nadie. ¿Por qué Mark Hansen fue sospechoso? Cuando la policía comenzó a investigar el asesinato, Hansen fue uno de los primeros sospechosos porque conocía a Elizabeth muy bien.
Su dirección estaba escrita en una de las libretas de ella. Algunos testigos dijeron que ella había discutido con él antes de desaparecer. Sin embargo, Hans se negó a haberla visto después de que se fue de su casa, y nunca se encontró evidencia directa que la vinculara al crimen. Tras dejar la casa de huéspedes de Mauthausen, Elizabeth fue acogida por un hombre llamado Maurice Clement y por un empleado administrador de un cine local, Matt Gordon French. Este hombre trabajaba o tenía acceso a un cine en Hollywood, donde le permitió a Elizabeth dormir en una pequeña habitación o camerino detrás de la sala de proyección durante unos días. Poco después, Elizabeth dejó también ese lugar y comenzó a moverse entre distintas pensiones y casas de amigos en Los Ángeles y San Diego. En esos días conoció a Robert Red Manley, el vendedor que la llevaría en su coche desde San Diego hasta Los Ángeles el 9 de enero de 1947, fecha en que fue vista con vida por última vez en el Hotel Biltmore. 15 de enero de 1947. En un terreno baldío en el vecindario de Leimert Park, Los Ángeles. Una mujer que caminaba con su hija descubrió el cuerpo de Elizabeth Short, seccionado en dos mitades, completamente drenado de sangre, con signos de tortura y colocado deliberadamente de manera que parecía una especie de escultura exhibición macabra. El cuerpo estaba tan limpio que la policía dedujo que había sido asesinado en otro lugar y luego llevado hasta ahí. El caso causó una conmoción nacional. Los periódicos lo convirtieron en un espectáculo sensacionalista, bautizándola como The Black Dahlia. La policía entrevistó a más de 150 sospechosos. Entre los nombres que aparecieron estaban médicos, actores, escritores y varias figuras del mundo del cine y del ejército. Algunos de los sospechosos más conocidos fueron George Hadel, un médico excéntrico con antecedentes oscuros que décadas después fue señalado por su propio hijo como posible asesino. Robert Manley, un vendedor que la había visto viva por última vez, y otros hombres vinculados a ella en Hollywood. En este caso hay un impacto cultural. El caso de la Dahlia Negra se convirtió en uno de los crímenes más famosos de los Estados Unidos y un símbolo del lado oscuro del sueño hollywoodense, la explotación mediática del crimen y la violencia de género en la cultura popular. También inspiró a múltiples obras como The Black Dahlia, película de Brian De Palma 2006, y The Black Dahlia, novela de James and Roy 1987, y documentales, podcasts y teorías conspirativas. Y aquí surge un término que les va a volar la mente, que es un cadáver exquisito. Tiene un origen artístico, no criminal, aunque en el caso de la Dahlia Negra se usa de forma metafórica porque su cuerpo fue hallado mutilado y dispuesto como una especie de composición, algo que recordó a ese concepto surrealista. El origen del cadáver exquisito es un movimiento surrealista década de 1920. Fue un juego creativo inventado por los artistas surrealistas franceses, entre ellos André Breton, Marcel Duchamp, alrededor de 1925. Su objetivo era crear arte de forma colectiva y espontánea, dejando que al azar y el inconsciente guiaran la obra. Se usaban con frases o palabras. Cada persona escribía una parte de una oración sin saber lo que los demás habían escrito antes, porque se doblaba el papel. Al final se desplegaba el papel y salía una frase surrealista, incoherente y poética. Un ejemplo: el cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Esta frase fue la primera que salió y dio nombre al juego. También se hacían con ilustraciones. Cada artista dibujaba una parte del cuerpo, cabeza, torso, piernas, pies, sin ver lo que los demás habían hecho. Cuando se abría el papel surgía una figura compuesta por fragmentos. Un cadáver exquisito es una obra colectiva hecha por partes en la que cada fragmento contribuye al todo, sin que exista un control lógico sobre el resultado. Pero ¿por qué se relaciona con la Dahlia Negra? Cuando los investigadores encontraron el cuerpo de Elizabeth Short el 15 de enero de 1947, se dieron cuenta de que su cuerpo estaba cortado limpiamente por la mitad, colocado cuidadosamente en una posición muy precisa como una escultura, sin sangre, con múltiples simetrías en el rostro y cuerpo. Esto hizo que algunos criminólogos, artistas y periodistas describieran la escena como una especie de cadáver exquisito. Un cuerpo tratado como si fuera una pieza artística y perturbadora, compuesta por partes separadas y reorganizadas deliberadamente. En ese sentido,
El término no se usa de forma literal, sino simbólica, para mostrar que el asesinato pudo haber tenido formación artística o médica, y que usó el cuerpo como un lienzo, algo que también alimentó las teorías de que el crimen tenía motivaciones rituales o artísticas. ¿Quién era el cirujano del caso? Hay un sospechoso que lo confunden mucho con el papá de Elizabeth, pero no es el papá. En realidad es un cirujano que se llama George Hill Holder. Él es uno de los principales sospechosos décadas después. Nació en 1907 en Los Ángeles. Era médico cirujano con especialidad en enfermedades venéreas. Muy inteligente. Tenía un IQ altísimo de 186. Movido en círculos artísticos, bohemios y decadentes de Hollywood en los años 40. Tenía una vida privada muy oscura, con acusaciones de abuso sexual, fiestas secretas, prostitución y corrupción policial. ¿Por qué fue sospechoso del asesinato de Elizabeth Shore? Hodel fue vinculado al crimen por varias razones inquietantes. 1. Conexión con el caso y el perfil del asesino. Elizabeth Shore fue mutilada con una precisión quirúrgica, técnica llamada hemicorporectomía, que solo alguien con entrenamiento médico podría realizar sin dañar órganos. Número 2. Su casa y las grabaciones secretas. En 1950 la policía de Los Ángeles puso micrófonos ocultos en la casa de Odell, ya que sospechaban que estaba involucrado no solo en el caso de la Dalia Negra, sino también en la muerte de su secretaria. En las grabaciones, Hodel dijo frases inquietantes como: supongamos que maté a la Dalia Negra, no pueden probarlo ahora, no hay nada que puedan hacer. Maté a mi secretaria y fue porque sabía demasiado. Estas frases nunca fueron suficientes para condenarlo, pero fueron extremadamente sospechosas. Número 3. Su estilo de vida y fiestas en Southern House. En su casa organizaba fiestas muy excéntricas con artistas, fotógrafos y gente del mundo del espectáculo. Algunos testigos lo describieron como un hombre manipulador, oscuro y con una fascinación por lo macabro. Su círculo incluía personas de alto nivel, lo que pudo haberlo protegido de ser arrestado. Número 4. Las investigaciones de su hijo. Décadas después, su hijo Steven, ya retirado de Los Angeles Police Department, empezó a investigar el caso de su padre. Encontró fotos en los archivos familiares que, según él, muestran a Elizabeth Shore posando en su casa. También descubrió similitudes entre las poses del cuerpo de Shore y obras surrealistas de su amigo Man Ray, un artista cercano. Y en sus libros, Steve concluye que su padre no solo mató a Elizabeth Shore, sino que pudo haber sido un asesino serial, ya que hay datos curiosos y perturbadores. Después de ser investigado, George Hodel se mudó a Filipinas, donde vivió por muchos años. Algunos crímenes sin resolver en Filipinas presentan patrones similares al asesinato de la Dalia Negra. Él murió en 1999 sin ser arrestado. Psicosis.